Bueno, ahí puse a grabar. Bien, les decía que lo que vamos a ver, están viendo la pantalla, están viendo el aula del campus acá en este momento, ¿sí? Lo que Sí, vamos a sí. ver ahora es El campo. este tema que es análisis de Sí, variables sí. cuantitativas, ¿sí? Eh, en, este, en esta solapa del mosaico, eh, al principio tienen un video que armó el profesor adjunto de la materia, que es Gustavo Núñez, eh, que sería interesante que lo miren antes de empezar a meternos más eh, en tema. Luego acá, y yo les armé, o sea, rejunté todo el material que había, que teníamos en el aula y algunas cosas que tengo yo. En esta presentación, acá hay en lo que sería la bibliografía, está representada en esta foto, digamos, y hay 5 trozos de libros, digamos. Eh, el primero habla de las series estadísticas, después tienen una de las medidas que vamos a ver hoy, que es el libro de Estadística para Todos. Después hay algo de gráficos, veo. Este es también un libro que recopilé yo, que tiene 9 páginas. En la parte esa, después está nuevamente las medidas de tendencia central y la de dispersión, que no sé, vamos a ver si ahí vemos por lo menos la de tendencia central. Y después también hay algo sobre agrupamiento de datos o las formas de agrupar los datos. Fundamentalmente cómo verlo también en forma, para agruparlos, para verlos en forma gráfica. Luego de esta parte de la bibliografía, también hay este es un video resumen, un poco resumen del otro video que hizo Gustavo. Es más importante por ahí el video que ha hecho Gustavo, tiene mucha más información. Este es un video relativamente corto que hice yo. Eh, Acá hay un apunte teórico, ¿sí? Sobre justamente estos temas que vamos a ver, que son las medidas características de la serie de datos. Y acá hay 3 videos en total, ¿sí? Uno es sobre medidas de tendencia central, otro es sobre una introducción a la medida de dispersión y otro es el cálculo de las medidas de dispersión. Luego está la guía de ejercicios, ¿sí? Como siempre. Todo esto también lo disponen así en forma suelta dentro del mosaico. Y hay un par de ejercicios que fueron resueltos por uno de los docentes de la cátedra, que es Osvaldo de Felipe, que es el otro docente de la cátedra. Y bueno, están resueltos me parece que son los 2 primeros ejercicios. Estas cosas ustedes también las podrán ver en esta parte de acá abajo. Es decir, un poco lo que yo les mostré ahí arriba, también lo podrán ver por acá. Algunas de estas cosas, digamos, o las cosas que más importan. Eh,
Antes de meternos de lleno con la parte de las variables, el análisis de las variables cuantitativas, es importante tener en claro todas las cuestiones que hemos hablado en el punto anterior, en la- en el tema anterior, el mosaico anterior. Una de las cuestiones son, bueno, algunas de las cuestiones son la clasificación de las variables entre variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas, la clasificación de discretas y continuas, pero además también una cuestión que se menciona en los videos, fundamentalmente acá en los videos estos que hizo Gustavo, este video 1 y el video 2, y también en este video que aparece en esta pantalla acá, el video de variables cuantitativas, es la diferencia que hay o saber reconocer cuáles son las diferencias entre lo que es una variable y lo que es un dato. ¿Sí? Una variable es una característica propia de una población y que puede asumir distintos valores. Es decir, una variable puede asumir distintos valores. Y cuando nosotros hacemos la recopilación de los valores de una variable, los valores concretos que nosotros obtenemos de esa recopilación serían los datos. ¿Sí? Ahora, las situaciones que se nos pueden presentar a nosotros, que está bastante claramente dichas en este videíto, son varias situaciones. Por empezar, puede ocurrir que esperen, puede ocurrir, acá hay una recopilación de los videos anteriores, el tipo de variable, lo que les decía, la diferencia de lo que es un dato y lo que es una variable. Eh, pero les decía el tema de los datos. Eh, los datos son los valores que asume esa variable, pero datos concretos que nosotros hemos recopilado. ¿Sí? Esto lo voy a parar porque tiene un audio por detrás y no me permite hablar bien. Puede ocurrir distintas situaciones. Esperen que voy a compartir la pizarra. Les decía que por un lado tenemos las variables y sus valores, o los valores posibles. Y por otro lado tenemos los datos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros preguntamos la edad de los asistentes a, a un espectáculo público, ¿sí? Los valores posibles de la variable, si los que asistieron son adultos, ¿sí? Podrían ir, vamos a suponer, desde los 18 años, ¿sí? Los valores posibles, hasta, vamos a suponer que
puede haber hasta 80 años. ¿Está bien? Son todos los valores posibles. Ahora, los datos que tenemos es, por empezar, la cantidad de asistentes a los que nosotros le preguntamos su edad, ¿correcto? Y puede ser que haya, a lo mejor, 10 personas que nos hayan dicho que tenían 25 años, ¿está bien? Puede ser que haya 5 personas que nos hayan dicho que tenían 32 años, y así sucesivamente. Estos son los datos. Entonces, puede ocurrir que tenga muchos o pocos valores de variables, y puede ser que tenga muchos o pocos datos. ¿Sí? Cuando no tenemos una gran cantidad de datos, independientemente de los valores que pueda asumir la variable, cuando tenemos pocos datos, decimos, pocos datos estadísticos, ¿no? Cuando tenemos pocos datos estadísticos, decimos que estamos en presencia de una serie simple. ¿Sí? Independientemente de si los valores de la variable son muchos o pocos. Cuando tenemos muchos datos, y generalmente son muchos datos, pero no muchos valores de la variable, tenemos lo que se conoce como una serie de frecuencia. Por ejemplo, cuando yo acá preguntaba por las edades de las personas que asistieron a un espectáculo público, la edad es la variable. Los valores de la variable pueden ser muchos. Y la cantidad de veces que se repite un dato o un valor de la variable, perdón, un valor de la variable, la cantidad de veces que se repite un valor de la variable es lo que se conoce como frecuencia. ¿Sí? Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor de la variable. Y puede ocurrir, entonces, cuando tenemos muchos datos, y hay datos que se repiten muchas veces, tenemos una serie de frecuencias. Cuando tenemos pocos datos, que se pueden repetir o que no, tenemos lo que se conoce como una serie simple. ¿Está bien? En general, esta situación de la serie de frecuencia con muchos datos es más común que se dé con variables cuantitativas discretas. Las series simples se pueden dar con discretas o continuas. Y por último, tenemos
cuando hay muchos datos que pueden ser o bien con muchos valores de una variable discreta o con muchos valores de una variable continua, tenemos una serie, o se puede agrupar esos datos como una serie agrupada por intervalos o en intervalos. ¿Intervalos de qué? Intervalos de valores de la variable. ¿Sí? Una vez que nosotros agrupamos esa serie en intervalos de valores de la variable, el tratamiento es muy parecido al de la serie de frecuencias. Por eso es importante, en primer lugar, tener en claro la diferencia entre estas series simples y series de frecuencia. Y una cosa que yo no sé, a lo mejor se lo mencioné, pero hay que tener cuidado de no confundirnos con lo que sería la frecuencia con los valores de la variable. ¿Está bien? Acá la variable es la edad y la cantidad de personas no es la variable. La cantidad de personas es la frecuencia con que se da cada uno de esos valores. Si queremos conocer las características de una población o identificar de algún modo una población, describir a una población, se suele hacer en estadística una serie de mediciones, o se suele realizar una serie de mediciones o medidas características a partir de los datos obtenidos de o bien una encuesta o una recopilación de datos sobre esa población. Las medidas características en estadística son básicamente, o se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Sí? Primero vamos a ver estas medidas de tendencia central, ¿cómo se obtienen? Les decía que son medidas que nos ayudan a describir las características de una población, las medidas de tendencia central. Una de las medidas de tendencia central más conocidas y que todo el mundo seguramente alguna vez ha apelado a ella, es la llamada media o promedio. Las otras medidas, por ahora las voy a mencionar, porque primero vamos a ver de qué se trata esto. Las otras medidas son la mediana y la otra es la moda o modo. Luego veremos las medidas de dispersión
luego de haber visto estas. Vamos a ver, en primer lugar, qué es una media o promedio. ¿Han calculado alguna vez un promedio ustedes? Sí. 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 Bueno, imaginemos esta situación, que seguramente de acá ustedes deben haber calculado algún promedio. Un chico en la escuela aprueba con un promedio igual a 7, pongámosle. ¿Sí? Y tiene 5 pruebas ese chico que hacer durante el año. Vamos a suponer que en la primera prueba saca un 8, en la segunda saca un 7, en la tercera saca un 9, en la cuarta saca un 7 y en la última se saca un 1. ¿Está bien? ¿Cómo calculan ustedes este promedio? Lo sumás y lo dividís por la cantidad de pruebas. Bien. ¿Cuánto da esto? 15 más 9, 24, más 7, 31, 32, dividido 5. Está bien, ¿no? La suma que hice. Contrólenla por las dudas porque no lo tengo preparado esto. Me da 6,4. ¿Está bien? La suma me da 32, ¿sí? Y la media, que la vamos a poner así, como una X. Vamos a poner una X así con una rayita. Es igual a 6,4 puntos. Que si se lo redondeamos, Es 6. es 6. Es 6. ¿Está bien? Lo que voy a decir ahora es importante. Siempre que nosotros expresamos una de estas medidas, debemos indicar la unidad de medida, la unidad de medición. ¿Está bien? En este caso son puntos, ¿correcto? Porque sacó 8 puntos en la primera, 7 puntos en la segunda y así. ¿Sí? Bien. Otra cosa, acá son 5 datos, ¿sí? Son 5 datos. La variable es, ¿cómo podríamos llamar la variable de este caso? ¿Cuál es la variable acá? ¿Cómo la llamarían? ¿Podría ser P de puntos? No, no, vos estás hablando cómo la llamarías en forma matemática. No, yo digo, ¿qué nombre le darías? El nombre, ¿Promedio estudiantil? pero ojo, no, el promedio es lo que Promedio del alumno. tuvimos al final, en la medida. Pero la variable X Es la nota. es la nota. Nota, Sacada en claro. cada evaluación. ¿Qué podría?
para hacerlo más académico, digamos, podríamos decir la calificaciones, o la calificación, o calificaciones del estudiante. Cuando decimos cuál es el nombre de la variable, debemos expresarlo en estos términos, en términos de describir el nombre. ¿Está bien? Uy, ¿qué pasó? Esperen que me perdí la pantalla. Ya va, que se me fue. No sé por qué se me fue. Yo decía que en términos de describir con nombre cuál es la variable, ¿sí? En este caso son las calificaciones. ¿Está? Ya que estamos, ¿qué valores puede asumir? ¿Qué valores asume la variable calificaciones del estudiante? O calificación. Del 0 al 10. Muy O del bien. 1 al 10. Sí, bueno, pongamos 0, va. Pero 0 es si se copia, generalmente. Calificaciones del estudiante. Del 0 al 10. Estos son los valores que asume la variable. ¿Está bien? ¿Cuántos datos tuve acá? 5. Cantidad de datos, 5. ¿Está bien? Cantidad de datos, 5. ¿Y cuáles fueron los datos? Y los datos fueron 8, 7, 9, 7, 1. ¿Está bien? ¿Ven entonces la diferencia que hay entre lo que es la variable y lo que son los datos? ¿Correcto? Estos datos describen a este alumno, que ahora vamos a ver qué opiniones tienen ustedes de este alumno o de este estudiante. ¿Sí? Lo describen. Si hubo otro que sacó 10, 9, 8, 9 y 7, la descripción del otro estudiante va a ser distinta a la de este estudiante. ¿Sí? O sea, los datos son distintos, los datos obtenidos son siempre valores posibles de la variable, porque tanto en este caso como en el otro caso que yo les dije, a ver, los voy a escribir, por ejemplo, con otro color. Vamos a suponer que haya otro estudiante que haya sacado, le dije, 10, 9, 8, 10, 7. ¿Está bien? Son dos estudiantes distintos uno de otro. Los valores de la variable, tanto de un estudiante como del otro, siempre está dentro del 0 al 10. ¿Está bien? Y si hubiera otro, bueno, podríamos poner otro estudiante con otras características. Podríamos poner, por ejemplo, que otro estudiante sacó valores de los datos del otro estudiante es 5, 3, 6, 1, 3, por ejemplo. ¿Sí? En todos los casos,
son valores de la variable, estamos siempre dentro de los valores, los datos son distintos y la descripción que vamos a obtener de uno y de otro es también distinta. ¿Correcto? Esa descripción la vamos a tener a través de estas medidas de tendencia central. Por ejemplo, bueno, ya hemos visto cómo obtener la media. Pero vayamos al estudiante este que está con sus notas en negro, acá, las que están acá. 87971. Yo le hago una pregunta de tipo subjetiva a ustedes o personal. ¿Este chico es buen estudiante o mal estudiante? Y si dicen bueno, ¿por qué? Y si dicen malo o más o menos por qué, o si le pasó algo a este chico, ¿qué les parece? Puede ser un buen estudiante, porque Pues, o sea, aprueba la mayoría. y sin embargo, no aprobaría por el promedio, porque le pasó algo. ¿Qué le pasó a este chico? Y tuvo un problema en la última En la última tuvo un problema, evaluación. no pudo estudiar, se olvidó, lo que fuera. A este chico le pasó algo que en la jerga común, que todo el mundo mencionaría, es que ese uno que se sacó al final le bajó el promedio. ¿Sí? El chico le bajó el promedio este 1. Esta es una característica que tiene esta medida llamada media o promedio. La media es una medida característica de tendencia central que es influenciable por los valores extremos. En este caso, este pobre pibe, lo que le pasó es que su promedio fue influenciado por un valor extremadamente bajo, que es el 1 que se sacó al final. ¿Sí? Quiero que veamos otra cosita, ya que estamos con este ejemplo. Si esto es genéricamente, la variable la llamamos con X, la media la llamamos con una X y una rayita arriba, ¿no? Así, una raya. Este primer dato le vamos a poner X y como es el primero, le ponemos un subíndice 1. Este segundo dato lo vamos a llamar X y como es el segundo, el subíndice 2, a este X sub 3, X sub 4, X sub 5. ¿Está bien? Si nosotros tenemos muchos datos, a un valor genérico, o si quisiéramos nombrar un valor genérico o un dato genérico, en general llamaremos como X sub i, o sea, esta i en este caso puede ser 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en este caso la i va desde 1 hasta 5, en este ejemplo. Pero si hubiera, en lugar de 5 datos, hubiera 10 datos, la i iría de 1 a 10, y así sucesivamente. ¿Está bien? Esta es una forma cómoda de mencionar o identificar datos en forma genérica, cualquier dato. Ahora bien, en nuestro ejemplo, nosotros hacemos la suma de X, cuando hicimos acá la suma esta, que ustedes me ayudaron, yo acá hice X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 más
x sub 4 más x sub 5. Les decía que esto no tenemos demasiado problema cuando son pocos datos, en este caso son 5 datos. Esto es una serie simple de pocos datos. ¿Está bien? Ahora, si yo empiezo a tener más datos, imagínense que si yo tengo que expresar esto siempre como una suma de x sub el primero más el segundo más el tercero, así, y vamos a suponer que tuviera 100 datos, no me voy a poner a escribir para expresarlo la suma de los 100. Entonces, una forma cómoda para hacer esto es usar un símbolo que se llama sumatoria. El símbolo sumatoria es una letra griega que se llama epsilon, que es este, que posiblemente si usan Excel lo hayan visto alguna vez. Y si quiero hacer esa suma de todos los valores x sub i, pongo sumatoria con i desde el primero hasta el último. Vamos a suponer esto hubiera sido con i de 1 hasta 5. Entonces pongo el primer valor acá abajo y el último acá arriba. Y acá pongo, en lugar de poner todos los x, pongo x sub i. Esto sustituye a la suma de 8 más 7 más 9 más 7 más 1. ¿Correcto? Si yo a su vez a esto lo divido por la cantidad de datos, que en este caso eran 5, la fórmula de la media, la llamada media aritmética, por otro lado, es la que conocemos acá, vemos acá, sería esta. Donde la sumatoria esa que tengo ahí en el numerador me da 32 dividido 5, igual a 6,4 puntos. Para una cantidad n de datos, la fórmula genérica que vamos a usar para la media aritmética es suma con i desde 1 hasta n de x sub i sobre n. En nuestro ejemplo, n era 5. ¿Está bien? Y esa es la fórmula que ustedes seguramente encontrarán por ahí en los libros o en cualquier texto, incluso en los apuntes teóricos que hay publicados de la cátedra. Esta es la fórmula de la media aritmética. ¿Está bien? La media Sí, sí. o la media o promedio. Espere, media aritmética, dije. Esto lo aclaro porque por ahí hay otras medias que no serían las medias aritméticas, pero me parece que nosotros no lo vemos en este curso. Pero también van a encontrar esta expresión, media aritmética. Volvamos al pibe este, que habíamos puesto las notas en negro, que no le daba el promedio, porque el promedio, ese 1 que se sacó al final, le bajó el promedio. Maldito 1. Volvamos al tema este de que la media aritmética, es una medida influenciable por valores extremos. Tanto sea valores para abajo como valores para arriba, ¿no? ¿Sí? Por ahí podría ser que a lo mejor el chico este que está acá con las notas en verde, ¿sí? Por ahí en una prueba le pasaron información y se sacó un 10. Y entonces
un valor extremo alto y el resto de las notas son malas. Ahora bien, las medidas de tendencia central que mencioné yo acá aparecen tres: la media aritmética o promedio, la mediana y la moda o modo, también se conoce como modo. Vamos a ver la segunda, la mediana. La mediana es una medida de tendencia central que es menos influenciable o no está influenciada por valores extremos. Es importante que atendamos a la definición de la mediana o qué sería la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la posición central esperen que tengo que correr acá, de una serie ordenada de datos. No importa el orden, o sea, no importa la forma de ordenarla, ¿sí? Tiene que estar ordenado, no importa si de menor a mayor o de mayor a menor, ¿correcto? En el ejemplo anterior, si nosotros las notas del pibe o las calificaciones del pibe la ordenáramos de mayor a menor, deberíamos poner primero el 9, después el 8, después los 2, 7 y después el 1. Es decir, que la serie ordenada de datos sería así: el 9, el 8, el 7 y el 1. ¿Está bien? Entonces, acá ordené a la serie, ¿correcto? ¿Y cuál es la posición central? La posición central es esta posición, porque para arriba hay dos posiciones y para abajo hay dos posiciones. ¿Está bien? O sea, dos acá abajo y dos acá arriba. La central es esta. O sea, la posición central es la de el tercer dato, ¿correcto? Sería X3. Esta es la posición central. Ahora, ¿cuál es la mediana? La mediana es el valor que se encuentra. O sea, la mediana no es la posición. O sea, en la posición 3 está metido adentro el valor de la variable 7. El dato de la posición 3 es 7. O sea que la mediana, que se escribe así, así como la media se escribía con una X, con una rayita arriba, la mediana se escribe con una M y una E, así como su B. La mediana son 7 puntos. Si al pibe, en lugar de promoverlo o aprobarlo con la media, lo promovían o lo aprobaban con la mediana, el pibe aprueba. ¿Por qué? Porque la mediana no es una medida influenciable por valores extremos, ¿correcto?
Una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que la mediana divide a la serie en dos mitades iguales. Bueno, si son mitades, son iguales, ¿está bien? Pero divide la serie en dos partes, que son el 50% y el 50%. Esto de las mitades, vamos a poner en dos partes iguales, no me gusta lo de las mitades. Porque se me mezcló lo del 50 y 50 con las partes. En dos partes iguales. ¿Cuáles son esas partes? Esas partes son el 50% de los mayores valores de la variable o de los datos y el 50% de los valores menores. ¿Está? Y se dice que la media, en este caso 7 puntos, es el mayor valor del 50% más bajo. De valores. Y también, esto es por un lado. Por el otro, es el menor valor del 50% de valores más altos. De la variable. O de los datos. De los valores que asume la variable o de los datos. ¿Sí? Bien. También hay otra forma de decir lo mismo, pero dice exactamente lo mismo, expresado de otra manera. Es bastante común que se diga también que del 50% de los valores menores, 7 puntos es la nota más alta. Y del 50% de los mayores valores que obtuvo el puntaje del estudiante, 7 puntos es el más bajo del 50% más alto. ¿Está? O como mínimo se sacó un 7 entre los valores más altos, o como máximo se sacó un 7 entre los valores más bajos. Esas son todas formas de decir más o menos lo mismo de lo que redactamos acá. Esta es la interpretación, o sea, lo que acabamos de dar acá es la interpretación de la mediana. ¿Está bien? Sí, sí. La interpretación de la mediana es esta. Es decir, cuando nos piden cómo interpreta, o sea, cuando puede que nos pidan calcule la mediana e interprete. Bueno, la interpretación de la media
Nosotros podríamos decir que, bueno, que en promedio el estudiante tal tiene 6,4 puntos o bien redondeado 6 puntos, ¿sí? En promedio. Una interpretación del promedio suele ser la siguiente. Estos 6,4 puntos es como si el pibe en las 5 pruebas se hubiera sacado 6,4 puntos, o 6 puntos con 4 décimas. O se hubiera sacado en las 5 pruebas, se hubiera sacado un 6. ¿Sí? Es decir, si ustedes suman 6 más 6 más 6 5 veces y lo dividen por 5, obtienen 6, obviamente. ¿Está bien? O sea, es una forma también de interpretar el promedio. Al decir que se promedia es como si todo se igualara a eso. En cambio, la interpretación de la mediana es la que marqué ahí en azul, ¿sí? Que del 50% más bajo de los valores de los valores obtenidos de la variable, del 50% más bajo como máximo tiene 7 puntos, y del 50% más alto de los valores de la variable que obtuvo como mínimo tiene 7 puntos. Hasta acá tenemos entonces la media aritmética y la mediana. Vamos ahora a la moda. Y la moda, o el modo, que se escribe así, es el valor de la variable que más veces repite. Es el valor de la variable que más veces se repite. Nosotros vamos y analizamos acá. En este caso 7. En este caso es 7. Igual que la mediana. Bien, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no haya modo. Puede no haber modo. ¿Por qué? ¿Por qué no se repite algún dato? Claro, si no se repite ninguno, no hay modo. También puede ocurrir que haya dos modos o modas. En ese caso dice que la serie es bimodal, porque hay un valor, un dato que se repite, o sea, perdón, dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Eso quise decir. Si este pibe hubiera sacado, no sé, 99771, por decir algo, ¿sí? Bueno, el 9 se repite dos veces y el 7 se repite dos veces. Vamos a tomar como que hay modo o moda solamente cuando hay un valor que se repite, hay un solo valor de la variable que se repite más veces que cualquier otro. ¿Está bien? O que por lo menos se repite. Otra cosa que puede suceder, que no lo mencionamos antes, con respecto de la mediana, es que en la serie que yo les mostré como ejemplo, resulta sencillo encontrar la posición central. Resulta sencillo porque la cantidad n igual 5 es impar. Entonces, la posición central, ¿sí?, es la que van a encontrar siempre ustedes una posición central concreta y bien definida que deja la misma cantidad de valores por arriba y por debajo.
O sea, acá la tercera posición, ¿sí? O la posición 3, deja dos valores superiores y dos valores inferiores. ¿Correcto? Si tuvieran muchos valores y ustedes no saben muy bien cuál es la central, hay una formulita, la posición de la mediana, la pueden calcular como n más 1 dividido 2. Como acá n era 5, tienen 5 más 1 dividido 2 es igual a 3. Esta es la posición, la tercera. ¿Está bien? Ahora, no sé si tienen 825 valores, ¿cuál es la posición central? Y bueno, no sé muy bien cuál es la posición central, pero es 825 más 1, 826, dividido 2, y va a ser la posición 413, ¿sí? Que es 826 dividido 2. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos una cantidad par de datos? ¿Sí? Vamos a suponer que este chico hubiera tenido esto: 9, 8, 7, 7. Después acá hubiera tenido un 6 y acá un 1. ¿Está bien? Y en este caso, en lugar de 5 datos, hay 6 datos. N es igual a 6. Y la posición central de la mediana va a ser igual a 6 más 1 sobre 2 igual a 7 sobre 2, 3,5. Es decir, que va a estar entre la tercera y la cuarta. ¿Sí? O sea, la primera, la segunda, la tercera. Ah, no, me quedo mal acá. Nos vamos a poner... Acá vamos a poner otro 6. Acá vamos a poner un 5. Y acá vamos a poner un 6. Entre la tercera y la cuarta, ¿sí? Pega acá. Bueno, como me había quedado antes, hubiera sido la misma, no hubiera variado, porque entre 7 y 7 es 7. Pero si pega acá en el medio, hago el promedio de estos dos. Hago 7 más 6 dividido 2, ¿sí? Dividido 2 es 6,5. Esa sería la mediana. Le pegaría ahí por la mitad. Bueno, ahí no lo salvaría tampoco la mediana. ¿Está? Pero bueno, ahí ya son notas peores que las que teníamos al principio. Bueno, estas son las formas, digamos, de encontrar esas posiciones intermedias. Si la cantidad de datos es impar, es fácil. Si es par, hay que tomar los dos datos centrales de la serie y promediarlos entre ellos. Bien, esto sería entonces lo que les comentaba de las series, las medidas de tendencia central, que son medidas que sirven para entonces describir alguna característica o para describir a una población. En este caso la población sería las notas que se sacan los alumnos, ¿está bien? O las notas las calificaciones de las pruebas, en realidad, esa sería, ¿cuál sería de eso estamos hablando? Que sirve para describir, le decía, qué tan bueno o malo resulta ser el estudiante a través de esta variable que son las calificaciones que sacó en esta prueba. Ahora bien, no siempre... ¿hay alguna duda con respecto de lo que vimos hasta ahora, chicos? Por mi parte, Bien. No, por mi parte tampoco. Bien, podemos seguir entonces.
Quería mencionarles, aunque sea el concepto de algunas de las medidas de dispersión. Pero antes de ir a las medidas de dispersión en sí, que son las medidas de dispersión, es esto que mencionamos acá, dijimos tendencia central, medida aritmética promedio, mediana y moda, o modo, y la de dispersión. ¿A qué se refiere la dispersión? ¿Y por qué la dispersión nos ayudaría a describir una población? Esperen que voy a usar una pizarra nueva. Díganme si la ven en blanco la pizarra o ven la anterior, porque no sé. Está en blanco. En Está en blanco, en blanco, blanco. bien, bien. No, porque como no sé qué es lo que pasa, por eso les pregunto. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Supongamos que quisiéramos conocer características de los asistentes a dos salas de cine distintas, dos salas de cine de un complejo de cine. ¿Sí? Vamos a suponer que no sabríamos muy bien, ¿sí? Aunque sea difícil, pero pongámonos en una situación hipotética, muy bien las características de las películas que están dando, lo que fuera. Pero imaginemos que es más o menos en época de vacaciones, nos ponemos a la salida del complejo de cine, de esas salas, y les preguntamos a los asistentes cuando salen, cuando se retiran, qué edad tienen cada uno de ellos. Como vamos a suponer que querramos hacer una campaña publicitaria o alguna publicidad en cada una de esas salas, entonces quisiéramos saber con qué público estamos contando en una sala y en la otra. Entonces les preguntamos la edad, ¿sí? No mucho más, ¿sí? Ninguna preferencia, solamente la edad. Entonces, en este caso la variable sería la edad de los asistentes a la sala. Vamos a ponerle sala A y sala B. Vamos a tratar de trazar acá una línea, tipo línea de tiempo, o cosa por el estilo. Bueno, no de línea de tiempo, sino un eje así para poner los valores de la variable, ¿sí? Los valores de la variable que va a ser la edad de asistentes. ¿Sí? Esto es el nombre de la variable. Vamos a hacer una para la sala A y otra para la sala B. Ahora vamos a suponer que en la sala A pasan una película, más bien de acción, una cosa por el estilo. Entonces, vamos y les preguntamos a las personas que asistieron su edad, y vamos a suponer que nos empiezan diciendo, bueno, 20, 21, otro más de 20, uno 19, 18, otro de 18, uno de 22, uno de 25, ¿sí? Uno de 23, otro de 21, y así. Bueno, nos van dando, ¿sí? Estas edades, más o menos. ¿Sí? Los asistentes.
Pero supongamos que en la otra sala, en la sala B, daban una película más bien de tipo infantil. ¿Está bien? Entonces las edades 5, 60. El nene de 5 no va solo. Eh, Vamos a suponer 4, ¿sí? 50. Otro de 5, 63. ¿Está? Y tenemos esta situación. ¿Mm? Sí, así. Cuando acá teníamos esto. ¿Está? Por ahí alguno fue a ver la infantil también. Y supongamos que calculamos la media de la media aritmética de los asistentes de la sala A y que la media nos da 21,3 años, aproximadamente 21 años. ¿Está bien? Y que la media aritmética de los asistentes de la sala B nos dio 21,1 años, aproximadamente también 21. Entonces, ¿qué quería mostrar con esto? Vamos a hacernos algunas preguntas. O sea, acá la media, vamos a suponer que dio por acá, ahí la media de la sala A y la media de la sala B, vamos a suponer que dio por acá. Prácticamente son casi iguales. Con la medida media aritmética, ¿es suficiente para describir la población? Esa es la primera pregunta. La otra No, pregunta es, ¿las características de la población asistentes a la sala 1 son las mismas que la población asistentes a la sala, dije sala 1, a la sala A, son las mismas que las características de los asistentes de la sala B? no, Podríamos, para nada. para nada. O sea, pareciera ser como que esta medida centrales son como insuficientes o podrían llegar a ser insuficientes para describir características de poblaciones distintas o dos poblaciones. ¿Qué ocurre en un caso y qué ocurre en el otro? En la sala A hay una mayor concentración de valores de la variable. O una mayor concentración de datos, si quisiéramos, ¿no? En la sala B hay una mayor dispersión de datos. De datos o de valores de la variable.
Mayor dispersión, también podríamos poner que hay, en la sala B hay una menor concentración. Bueno, son cosas, concentración y dispersión serían contrapuestos. ¿Está? O sea que si en la sala B hay mayor dispersión de datos, también hay menor concentración de datos. O valores de la variable. Y en la sala A hay una menor dispersión. Yo les quería mostrar esto, a modo de ejemplo, para que tengamos una idea de qué significa tener datos concentrados y qué significa tener datos dispersos, o datos muy dispersos o poco dispersos. ¿Está bien? La dispersión nos da una idea de valores como desparramados a lo largo de todo el rango de valores que puede asumir la variable. ¿Sí? Este concepto de la dispersión o la concentración es medible. Es decir, cuando decimos que es medible, nosotros es como que podemos ingresar estos valores a una fórmula inclusive puede ser hasta en una planilla de Excel o lo que fuera, los podemos ingresar y nos va a arrojar un valor de la medida de dispersión. ¿Está bien? Y nos va a dar una idea de cuán dispersos o concentrados está el conjunto de valores de la variable o el conjunto de datos. Hay distintas formas de medir lo que llamamos la dispersión. Por ejemplo, podríamos hablar de algo que llamaríamos, a lo mejor, que podríamos llamar el rango de valores. Y el rango de valores es, digamos, lo que hay de punta a punta. Es como si fuese de acá hasta acá, vamos a suponer que este sea 26. ¿Está bien? El rango de valores sería esta parte. 26 menos 18 es 8. Y acá el rango de valores, acá el más grande tiene 63 y el más chico tiene 4, acá el rango de valores es mucho más grande. ¿Está bien? Acá el rango de valores es de 59 años. ¿Sí? Pero esta medida no es una medida muy certera, digamos, porque puede haber ocurrido que acá a lo mejor esto no era así, sino que acá vinieron más bien chicos de varios de 10, 11, 7 o 15, y hubo uno de 4, y ya esto me amplía el rango. De la misma forma que antes decíamos que la media era influenciable por un valor extremo, acá el rango también podría ser que un valor extremo me lo amplíe el rango. Una forma un poco más certera de medir esto es calculando una especie de distancia entre lo que sería la media y los valores de la variable, ¿sí? Haciendo una resta entre los valores de la variable y la media. Y de ese modo nos da la distancia, es decir, y puede haber distancias que se repiten, ¿sí? Si hay valores muy concentrados, puede haber muchas distancias que se repiten y distancias chiquitas. En cambio,
en un conjunto de datos o una serie de datos más dispersa, esas restas o distancias van a ser todas más grandes, ¿sí? Y luego podríamos hacer un promedio de todas esas distancias. Más o menos para ese lado es que vamos a tratar de rumbear y de conducirnos, ¿sí? Con este tema. Por el lado de el promedio de las distancias. Vamos al ejemplo de las notas del chico. A ver si lo puedo rescatar. Creo que es este. Esperen un cachito. Bien. Más o menos lo teníamos en mente, las notas del chico y la media. Vamos a usar para esto la media acá que tenemos, que es un poco más precisa, la que tiene la coma, no la redondeada, ¿sí? Sino esta que viene con coma. Si nosotros acá hiciéramos una línea con las notas, o un eje con las notas, ¿sí? Es más, este eje con las notas podríamos subdividirlo ya con todos los valores posibles de la variable, porque ustedes bien me dijeron que los valores posibles de la variable iba de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a marcar en alguna parte lo que sería la media. Vamos a ponerla acá. La media son 6,4 puntos. Esto en este eje, en los ejes siempre tenemos que poner el nombre, perdón, las unidades de la variable, ¿sí? O por lo menos las unidades. Si es nombre y unidad, mejor. Podríamos poner calificaciones en puntos. O sea, las unidades, podríamos ponerlo así. Y les decía que podríamos hacer las distancias a la media. Esas distancias a la media lo podríamos marcar, a ver, el pibe había sacado un 9, bueno, es esta distancia. ¿Está bien? También sacó un 8, es esta distancia. Después había sacado 2,7, o sea, esta distancia se repite 2 veces. Después el pibe había sacado, me parece que me olvidé, un 1. Sí, un 1 era el otro. ¿Está bien? Esta distancia. ¿Está bien? Podríamos hacer un promedio de todas esas distancias. Ahora, ¿un promedio cómo se haría? Yo les dije que hacíamos la resta de los valores de la variable con con la media. Entonces podríamos hacer el valor 9 menos 6,4 y 9 menos 6,4, ayúdenme, si yo lo calculo bien, debería ser 2,6, ¿no? ¿Sí?
Después hay otro que es 8 menos 6,4. Sí, sí, 2,6. Bien, muchas gracias. Este debe ser 1,6, porque es una unidad menos. Después hay uno que es 7 menos 6,4. Este es 0,6. Después hay otro que es 7 menos 6,4, porque sacó 2 veces 7. 0,6. Y después sacó 1. 1 menos 6,6 es menos 5,6. Ahora acá hay un problema. Si ustedes tienen una calculadora a mano y hacen esta suma, los positivos tienen 2,6 más 1,6 son 4,2. 4,2 más 0,6, 4,8. ¿Lo hice bien? Ah, perdón, acá no es 5,6, acá es menos 5,4, si no me equivoco, ¿no? Entonces, les decía, 2,6 más 1,6 es 4,2, más 0,6, 4,8, más 0,6 es 5,4, 5,4 menos 5,4, esto es 0. O sea, la suma, esta es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasó acá? Y me pasó que las distancias que están a la derecha, o los valores que están a la derecha de la media, me tira o me arroja distancias positivas. Y los valores que están a la izquierda de la media me arroja distancias negativas. Si yo quiero hacer un promedio, lo sumo, se me cancela y me queda un 0 siempre. Entonces esto, así como está, así como lo vemos, no nos sirve. Vamos a tener que hacer algo de modo tal que los que son negativos me den positivos, los que sean positivos me den positivos. Entonces sumo todos los que son positivos, todos los que me dieron positivo, y ahí no tendría problemas. Y una forma fácil de hacer lo que es positivo, dejarlo positivo, y lo que es negativo, pasarlo a positivo, es elevándolo al cuadrado. Entonces ahora sí, voy a tener que hacerlo con una calculadora. Voy a hacer 9 menos 6,4 y lo voy a elevar al cuadrado. Y este 2,6 lo elevo al cuadrado, me da 6,76. Después hago 8 menos 6,4 y lo elevo al cuadrado. Y ese 1,6 elevado al cuadrado me da 2,56. Ya los números ya es otra cosa, estos números, ¿no? 56. Después tengo 0,6 al cuadrado, eso es 0,36, es decir, si hago 7 menos 6,4 al cuadrado es 0,36. Si hago 7 menos 6,4 al cuadrado es 0,36 también. Y finalmente, si hago el menos 5,4 elevado al cuadrado, me va a dar positivo 29,16. 1 menos 6,4 al cuadrado me da 29,16. Que le sumo 0,36, le sumo 0,36, le sumo 2,56 y le sumo 6,76, me da un número bastante grande, ¿sí? La sumatoria esta me da 39,2. Si este 39,2 ahora quiero hacer un promedio de esos que están al cuadrado,
¿sí? Si hago la sumatoria, y miren cómo lo voy a anotar esto, porque es una fórmula que mete un poco de miedo por la notación esto de la sumatoria y demás. Si sumo entonces i igual 1 hasta 5 de los xy ¿cuáles eran? Eran 9, 8, 7, 7 y 1, ¿está bien? Los xy menos el promedio, la media, y lo elevo al cuadrado, y después lo divido por 5, me queda 39,2 dividido 5, y esto es igual a 7,84. Ahora, ¿qué es esto de 7,84? ¿Estos son puntos? No, no son puntos, porque yo le veo al cuadrado. Serían como una especie de puntos al cuadrado. Pero suena horrible esto de que la unidad quede al cuadrado. Igual esto tiene un nombre. Esto se llama varianza. La varianza es una de las medidas de dispersión. Se escribe con una letra griega, que es la sigma minúscula, y con un cuadrado, porque como está todo el cuadrado, esta es la varianza. ¿Está bien? La varianza, obviamente, cuanto más grande de la varianza, más disperso va a estar la serie de datos. Más dispersa va a estar la serie de datos. ¿Sí? De todos modos, es una medida algo distorsionada porque estuvo elevada al cuadrado. Así que una forma de llevarla a una situación un poco más normal a esta varianza es aplicarle la raíz cuadrada. Si yo hago la raíz cuadrada de la varianza, en este caso sería la raíz cuadrada de 7,84, si aplico raíz cuadrada a eso, me da 2,8. Estos sí ahora no son más puntos al cuadrado, son puntos. Esto tiene un nombre, y es más normal, que se llama dispersión o también en los libros lo llaman desvío estándar. La dispersión o desvío estándar es algo así como una especie de promedio de las distancias de los valores de la variable con respecto de la media. ¿Está bien? Y este también, cuanto más grande sea la dispersión, más dispersos van a estar los datos. Bueno, eso es como que cae de maduro, ¿no? Pero me da una medida un poco más razonable. Algo así como que las distancias, estas distancias que yo marcaba acá en amarillo, ¿dónde estaba? Acá arriba. Estas distancias que yo marcaba acá en amarillo, acá en esta parte, ¿sí? Si tomáramos todas las distancias positivas, en promedio esas distancias sería algo así como 2,8 puntos respecto de la media 6,4. De esto hay bastante, tanto en la bibliografía que yo les mostré ahí en esa presentación, hay de esto hablado en el apunte teórico que hay en la presentación también y que también está después más abajo, el mismo apunte. Yo por ahí lo pongo en la presentación para concentrar un poco todo esto, igual que esta clase también va a ser publicada en esa presentación, porque esta sí, después la bajo, la subo a YouTube y queda publicada. Y bueno,
Léanlo un poquito, eso, y traten de ver con ayuda del video de Osvaldo, que también está publicado, aunque sea el primer ejercicio, que es de una serie simple, me parece. El ejercicio 1 de la guía es de una serie simple, traten de verlo, traten de comprenderlo así. El viernes, cuando tomemos la práctica, nos resulte un poquito más, ya más familiar, digamos, lo que podamos hacer. Me parece que el ejercicio 1 es de una serie simple y el ejercicio 2 es de una serie de frecuencia, que son los que están resueltos por Osvaldo. Ahí él lo resuelve también con ayuda de un Excel, pero vayan viendo un poco estos conceptos, porque son cuestiones que son, por decir de algún modo, importantes para todo lo que sería la cursada. Yo ahora voy a cortar acá la grabación.